Ahora es el momento de pasar a otro clúster que queremos hablar de él esta mañana, que es el clúster 2, que es cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Vamos a hablar especialmente en ampliar la zona de investigación europea que es para crear un mercado sin fronteras para la investigación y el desarrollo y la innovación. Vamos a ver a nuestra punto de contacto nacional, Aida Díaz Sáez, que es funcionaria de políticas del Ministerio de Empresa y Conocimiento del Gobierno de Cataluña. Su presentación será hasta las 12:15. Buenos días. Muchas gracias por pensar en nosotros y por habernos invitado a participar en esta sesión sobre Horizonte Europa y sobre todo Clúster 2 y la parte de ERA. Y es un placer estar con todos vosotros, aunque sea online, que no pueda ser allí en persona. He estructurado la presentación en dos apartados diferenciados. Un primer apartado donde explicaré el Clúster 2 de Cultura, Creatividad y Sociedades Inclusivas. Será un añadido, ¿no? un añadido a lo que ha explicado antes Francisco de la Torre. Si él ha explicado más la parte más política, ¿no? La parte más los objetivos, la estratégica, en esta parte lo que veréis es un poco cómo se traslada toda esta política en unas líneas de financiación para la próxima convocatoria 2022. Y también algunos inputs sobre cómo enfocar un poco los diferentes topics y cómo se enfocan los proyectos en este ámbito que sí que difiere de otros clústeres que veremos durante estos 5 días. Y una segunda parte, un poco más, que esta ya será un poco más corta, donde sí que os voy a explicar un programa transversal, que es el de Widening and Strengthening the European Research Area. Hoy va a estar en la parte de extensión de European Research Area, porque es un programa muy pequeño, pero sí que es verdad que es muy estratégico y además engloba toda una parte de aquel programa de Horizonte 2020 de ciencia con y por la sociedad, en la cual las entidades gallegas habéis participado bastante y que además en esta convocatoria 2022 hay varios topics que ya se habían presentado, que ya se habían publicado en el World Program 2018-2020 y que por tanto puede ser de interés para muchos de vosotros. Y ya pues para comenzar, es verdad que es explicar en 40 minutos Clúster 2 y ERA es muchísimo, por tanto el objetivo es daros flashes de información, captar aquello que realmente os interesa y luego estamos abiertos, yo y un equipo de personas que luego os comentaré quiénes somos, a contactar con nosotros, hacer una entrevista personalizada con vosotros un poco para ver cuáles son ya vuestros intereses y un poco comenzar a caminar en todo este ámbito. Referente a Clúster 2, ya lo ha comentado antes Francisco, se engloba dentro del Pilar 2 y sí que tiene un presupuesto de 2.280 millones de euros, que representa un aumento muy significativo en referente al reto 6, que es su antecesor en Horizonte 2020, que era de 1.309 millones de euros. Uno de los motivos principales de este aumento es porque se integra por primera vez la investigación y la innovación en industrias culturales y creativas, un poco como motor, ¿no? de cambio social y motor incluso económico. Y esta es una de las grandes novedades, no solo de este clase, sino también de Horizonte Europa, porque nunca antes este tipo de proyectos se habían financiado, estaban mucho más focalizados en la parte de Europa creativa. Y un poco eso lo veremos más adelante. Los objetivos del clúster, que ya lo ha comentado antes Francisco, es un poco, tiene como objetivo fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyo a unas sociedades europeas mucho más inclusivas, innovadoras, resilientes, etcétera, preservar todo el tema del patrimonio cultural y también potenciar todos estos sectores culturales, las industrias creativas. Es un programa muy basado en una orientación básicamente social. Tiene una parte muy importante todo lo que es la investigación en ciencias sociales y humanidades, pero cubre todos los ámbitos temáticos. La parte de TIC, tecnologías de la comunicación y de la información, también tiene un peso muy importante en muchísimas de las diferentes convocatorias. Toda la parte también de materiales, etcétera, para todo el tema de patrimonio cultural. Por tanto, va mucho más allá de las ciencias sociales, ya como veremos. Eso sí, la orientación final es crear nuevos conocimientos, nuevas innovaciones, datos, etcétera, en pro de un impacto social, tanto a los diferentes organismos de la sociedad como también para los policy makers.
También es un programa con un gran enfoque para dar inputs, para dar recomendaciones, etcétera, para los propios políticos a la hora de elaborar sus políticas e iniciativas en los diferentes ámbitos temáticos. Quiere dar respuesta a 9 de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que aquí los veis en la fotografía, y también, tal como ha dicho antes Francisco, cubre los 6 prioridades políticas de la Comisión Europea actual, liderada por Ursula von der Leyen, My Agenda for Europe. Por tanto, todo el tema de empujarlo en la democracia europea, promover el modo de vida europeo, una posición de Europa en el mundo mucho más fuerte, todo el tema de digitalización, todo el tema de una economía que trabaje para la gente y todo el tema del Green Deal tienen cabida y todo se encaja en los diferentes topics que os voy a presentar más adelante, las diferentes convocatorias. Eso sí, todo el tema de digitalización, Pacto Verde y también la situación de COVID con el Next Generation EU es un leitmotiv, ¿no? A lo largo, transversal, a lo largo de todas las diferentes convocatorias que tenemos abiertas en este World Program 2021-2022. Todo el tema del Next Generation EU, todo el tema de la pandemia, ¿no? Un poco cómo trabajar, ¿no? Para convertir sociedades más resilientes, ¿no? Para recuperarnos de esta situación de pandemia, ¿no? Prepararnos a las futuras crisis sin dejar nadie atrás. Veremos que está en la filosofía de la mayoría de convocatorias que están abiertas para el 2022. Este clase se divide en 3 destinations o áreas de impacto. Una primera que es la democracia y gobernanza, que un poco es fortalecer los valores democráticos europeos, ¿no? Incluyendo el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Otro que es el tema de cultural heritage, del patrimonio cultural y las industrias culturales y creativas. Y todo el tema de las transformaciones sociales y económicas, promover estas transformaciones para generar unas sociedades mucho más inclusivas y resilientes. No son compartimentos estanques estas 3 dimensiones, sino que se nutren entre ellas y en este sentido la parte de Cultural Heritage es transversal a las otros 2 destinations para entender un poco cómo se formatean, ¿no? Cómo se generan, cómo las gobernanzas, la democracia, tiene que ver, hay un extracto cultural y de patrimonio muy importante, asimismo como la cultura, ¿no? Y el patrimonio cultural también tiene un impacto fundamental en cómo encaramos cada sociedad nuestras transformaciones socioeconómicas. La convocatoria 2022, que ahora os pasaré a decir las oportunidades de financiamiento que hay, tiene un presupuesto mucho más elevado que en la convocatoria de 2021, hay 264 millones de euros, por lo tanto hay muchas más posibilidades. De hecho, pasamos de 16 topics que había en el 2021 a 16 a 29 topics. Sobre todo el incremento se ha producido en las dos primeras destinos, la parte de democracia y gobernanza y la parte de cultura, que han aumentado, ha casi doblado el número de topics en estos destinos. En cambio, la parte ya de transformaciones socioeconómicas ya se cubría mucho en la anterior convocatoria y se sigue cubriendo con el mismo número de topics. La convocatoria abrirá el 20 de enero y cerrará el 20 de abril, pero cabe decir que ya si estáis interesados en alguno de los topics que voy a comentar a continuación, ya nos podéis contactar con nosotros porque ya se están comenzando a generar proyectos, a buscar socios, etcétera, y nosotros como puntos nacionales de contacto os podemos ayudar en este sentido. Así que ya entraré a hablar de las oportunidades de financiamiento que hay en cada uno de estos 3 destinos. En la parte del destino 1, que es el tema de democracia y gobernanza, este destino lo que sí que la Comisión Europea ha detectado es que actualmente las democracias son más frágiles y vulnerables que en el pasado. También se ha perdido la confianza en las instituciones políticas y también la gobernanza a nivel mundial y multilateral está sometida a graves tensiones. Por lo tanto, la Comisión Europea lo que quiere es dar respuesta, ayudar a dar respuesta a estos retos que nos encontramos actualmente. Por tanto, intentar crear unas sociedades democráticas mucho más inclusivas y resilientes, sobre todo mejorar el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la efectividad y la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, y también y sobre todo lo veréis alrededor de todos los topics, un empoderamiento de la sociedad y la ciudadanía hacia este tipo de aspectos. Un tema que quiero comentar
es que a lo mejor sí que es verdad que cada uno de los topics está destinado a ámbitos temáticos muy concretos, como educación, empoderamiento, inclusividad, pero al final todos estos aspectos se engloban en todos los topics, incluso de todos los topics de una misma destination, como en todos los topics de las 3 destinations, de los 3 destinos que he comentado anteriormente. Y todos los topics de esta convocatoria sí que se basan, ¿no? Surgen, se nutren, ¿no? Que dan respuesta a 4 políticas europeas. Una es la European Democracy Action Plan, luego el Plan Europeo de Human Rights and Democracy, la Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Unión para la Igualdad, todo el tema de la Estrategia de Igualdad de Género. En esta convocatoria de democracia tenemos 9 topics. Todos ellos cubren entre 2 y 3 millones de euros y se van a financiar 3 proyectos por cada uno. Todos ellos son acciones de investigación de innovación, y más o menos la Comisión Europea está esperando proyectos entre 3 y 4 años. Si es más de esta duración, tiene que estar muy bien justificado. Y como veremos, hay una gran diversidad, engloba una gran diversidad de topics, de temas de TIC a temas de desigualdades, extremismo, educación, etc. Los 2 primeros topics, que es ciencias sociales, pero también con temas de tecnologías de la comunicación y de la comunicación en la información y todo el tema de las nuevas tecnologías emergentes. El primer topic son todo temas de inteligencia artificial y Big Data y cómo estas nuevas tecnologías están afectando y afectan a la democracia, tanto a nivel de los contras, es decir, cuáles son las amenazas, las posibles amenazas que pueden generar estas tecnologías hacia las democracias y la gobernanza a nivel europeo, pero también como aspectos positivos, ¿no? Cómo pueden ayudar a reforzar los aspectos democráticos en este sentido. De una cosa que está esperando la Comisión Europea es generar nuevos protocolos, ayudar a nuevas legislaciones, a los políticos a legislar sobre estos temas. Todo el tema de la regulación de los datos, ¿no? Los datos que tenemos, el tema de Big Data, y también con un enfoque también del Big Data y de la inteligencia artificial en pro de empoderar a la ciudadanía, en que sean mucho más implicadas en todo el proceso democrático. Los temas éticos en tener en cuenta, los temas de educación, veréis cuando leáis el tópico que también es muy importante integrarlos, todo el tema también relacionado con la investigación innovadora y responsable, los temas de responsabilidad, etc. Un segundo tópico será un tópico relacionado con el futuro de la democracia y la participación cívica, es decir, un poco crear una interfaz, un poco como los nuevos movimientos sociales, ¿no? La sociedad puede trabajar más conjuntamente, ¿no? en los espacios, en las instituciones representativas, ¿no? Y en los procesos de deliberación política, y luego para generar también mucho más confianza en las instituciones democráticas, etcétera. Aquí tiene un papel muy importante también todo el tema de la digitalización, ¿no? El tema de las TIC, qué papel pueden jugar en crear este interface entre los movimientos sociales y esos procesos representativos institucionales. También es muy importante el tema de educación, también lo está pidiendo en este topic, y también procesos de co-creación, etcétera, con la propia ciudadanía. Otro tema es las desigualdades en temas de democracia, un poco estudiar cuáles son aquellos factores, ¿no? de desigualdad que afectan en el compromiso de los ciudadanos y en su participación en los propios procesos democráticos. Los temas de género, de ética, económicos, etcétera, pues pueden hacer que un ciudadano esté más inclinado o menos a participar en todos estos procesos. La idea es que nadie se quede atrás. Por tanto, es estudiar estos temas un poco pues, para evitarlos y un poco pues, hacer medidas pues, para evitar este tipo que estas desigualdades realmente afecten a este tipo de participación. Por lo tanto, el tema de estrategias piloto, acciones planes de acciones, etcétera, se están esperando detrás de este tópico. También es un tópico muy involucrado con la ciencia ciudadana y la involucración de los ciudadanos y diferentes aproximaciones de innovación social
a la hora de desarrollar estos proyectos. Otro proyecto es el tema de educación para la democracia, es decir, cómo tanto a nivel de educación formal, no formal como informal, que se debe incorporar en los currículums, tanto académicos como también en las actividades que realizan los movimientos sociales, las ONGs, etcétera, en favor de la democracia. Todo el tema de una educación mucho más humanística y mucho más en aspectos cívicos, y cómo, cómo todos estos temas pueden también, en este objetivo global que ya he comentado antes, ¿no? Pueden empoderar muchísimo más a la ciudadanía en todos estos temas. También todo el tema de juventud, etcétera, todo el tema también de educación en los estadios más iniciales, tanto niños como jóvenes, también se potencia en este tipo de topic. Tal como veréis, los topics de Cluster 2, la Comisión Europea sí que indica un poco cuáles son las necesidades, qué impacto quiere tener, pero luego son topics muy abiertos. Por tanto, cada grupo de investigación lo puede adaptar a aquel target group que considere más interesante o que realmente se adapte más a sus necesidades y a su expertise que tenga. Por tanto, en temas de educación por democracia se puede basar a nivel genérico o a nivel de estudiantes o a nivel, por ejemplo, de poblaciones en riesgo, etcétera. Luego ya pasamos a otro tópico, esto es estudiar todo el tema de los extremismos, ¿no? Todo el tema de extremismos, etcétera, y todo el tema de los extremismos y también el incremento de los extremismos y cómo esto llega a la propia sociedad, es decir, los efectos de las narrativas, tanto a nivel político, de los mass media, etcétera, que van generando todos estos nuevos, estas nuevas que van implementando entre la sociedad, todos estos discursos, cómo impregnan entre la sociedad, para el cual el populismo y todo esto vaya creciendo, ¿no? Entonces, un poco ver cómo realmente se realizan estos aspectos, un poco para poder hacer recomendaciones a nivel político, por tal que estas narrativas realmente tengan menor impacto y que no se realmente se expandan por la sociedad. Aquí sí que te está explicando un poco que trates el nivel tanto global como local y todo el tema de autoritarismos, populismos, discursos extremos, etc. Luego otro tópico muy relacionado con este es más el papel de los mass media en todo el tema de la democracia, ¿no? Y cómo los policy makers y los ciudadanos podemos utilizar la democracia un poco para contribuir a una democracia mucho más saludable, ¿no? Todo el tema de la calidad, la rendición de cuentas, la transparencia de los medios. Sí que es un tópico muy focalizado también en el tema del papel de los periodistas y de los medios de comunicación en todo este ámbito. Sí que es un tema bastante novedoso. En muchos programas anteriores todo el tema más del papel de los periodistas en ese sentido no se había tocado tanto, y aquí sí que se toca mucho, tanto el mass media como también el papel del periodismo en sí mismo en pro de buscar unas sociedades mucho más democráticas. Otro tema que es mucho más el tema de los impactos de las redes sociales y los nuevos media a nivel también de democracias. El otro está más focalizado en temas de periodismo, aquí sí que es más el tema de los mass media en general, y también un poco cómo empoderar a la ciudadanía en los temas digitales, pero también en pro, ¿no? las plataformas sociales en pro, no tanto de fake news, etcétera, sino en pro de crear sociedades mucho más inclusivas, etcétera. Y también uno de los retos que hay aquí es producir recomendaciones un poco para que los políticos, ¿no? puedan ya comenzar a trabajar, ¿no? en estos temas, ¿no? de estos impactos de los mass media dentro de la evolución de los sistemas democráticos, y también con el auge de los populismos, etc. Otro tema es el tema de una democracia mucho más representativa. Así está muy relacionado con temas de comportamiento electoral, que también es un tema que se había tratado poco en el pasado, todo el tema de comportamiento electoral y cómo la ciudadanía puede participar mucho más en esos procesos, electorales, en los procesos de decisión política, teniendo en cuenta el tema de los procesos electorales, etcétera.
Y también aquí se están esperando recomendaciones, toolkits, narrativas, metodologías también para aumentar la confianza en las instituciones políticas y también que haya mucha más transparencia y representatividad y que realmente en estos foros políticos realmente estén incluidos o estén representando los diferentes estratos de la sociedad con sus diferentes sensibilidades y sus diferentes visiones, etc. Y un último tema de este destino es el tema de la gobernanza global, es el tema más de multilateralismo y democracia transnacional. Estamos en una época de cambios a nivel de gobernanza local, a nivel de las grandes potencias mundiales, etcétera, y un poco cómo se debe tratar estos temas y un poco para dar inputs a la Comisión Europea también de cómo enfocar esta nueva democracia más transnacional y multilateralismo. Esto sería por parte de la Destination 1, que os fijáis mucho democracia, gobernanza, pero también con muchos aspectos de inclusión, educación, más media, etcétera, y algunos muy enfocalizados también en temas de TIC. Tiene también un papel importante. Ahora pasaríamos a hablar del destino 2, que son aquellas oportunidades para el patrimonio cultural y las industrias creativas y culturales. Como he dicho, es una novedad dentro del programa Marco y el solo hecho que en el propio nombre del clúster surja la palabra cultura y creatividad ya sale a reducir la importancia que la Comisión Europea está dando a este tipo de proyectos. En este sentido es un poco potenciar el patrimonio cultural europeo y un poco el acceso a él y también un poco potenciar todo el tema de las industrias creativas, el tema de las industrias culturales y creativas, un poco como un agente de creación de empleo económico, etcétera. La Comisión Europea, hay 8,7 millones de personas trabajando en este sector, representa el 3,8% de la masa laboral a nivel europeo e integra más de 1,2 millones de empresas. Por tanto, es un sector muy potente, muy importante, pero que hasta ahora no había estado tratado dentro de los programas Marco. Y sí que es verdad que en todas las iniciativas de este destino, todo tiene que estar muy vinculado a todo el tema de green, es decir, de nuevas tecnologías, materiales, verdes, etcétera, para el patrimonio cultural. El tema de digitalización tiene un papel súper importante y todo el tema de todas estas industrias como factor de innovación y como motor de la innovación. Sí que es verdad que está muy relacionado con el programa de Creative Europe y también engloba todos aquellos topics que habían estado antes financiados en el Reto Social 5 de cambio climático. Cabe decir que el próximo mes se va a publicar una convocatoria del Instituto Europeo de Tecnología sobre comunidades del conocimiento y de la innovación, sobre cultura y creatividad, es decir, estos espacios donde la educación, la investigación y la empresa trabajan en pro, en ese sentido, de la cultura y la creatividad, y es un tema importante a tener en cuenta. ¿Qué entendemos por sectores culturales? Antes de pasar a los diferentes topics que nos encontramos, entendemos todos aquellos sectores cuyas actividades están basadas en los valores culturales y en las expresiones artísticas y creativas, es decir, todo el tema de arquitectura, archivos, bibliotecas, artesanía, audiovisuales, patrimonio cultural, diseño, festivales, música, publicidad, radio. Cubre un amplio ámbito de aspectos. Un tema a comentar, aquí no entraría en el tema de los museos. Los museos, aunque muchas veces las actividades se solapan, la Comisión Europea no lo considera una industria creativa y cultural. Probablemente en todos los tópicos que veremos ahora los museos son un actor muy importante. Vemos que aquí hay 10 topics relacionados con cultura, con patrimonio cultural. Todos ellos son acciones de innovación e investigación, menos el primero, que es más una CSA, es decir, una acción de coordinación, de apoyo y coordinación, es decir, crear más redes, intercambio de buenas prácticas, etc. Y veremos que en este destino, a diferencia de los otros dos destinos, algunos topics tienen más presupuesto, va entre 3 y 4 millones de euros. Entre los topics que encontramos un topic sobre todo el tema de
los aspectos de los idiomas, de las lenguas en peligro minoritarias a nivel europeo. A nivel europeo, un poco lo que se basa es salvaguardar estas lenguas, mirar cómo estas lenguas también pues, se pueden, ¿no?, envolver a la sociedad, porque también al final forman parte de nuestra identidad, de nuestra construcción a nivel social. Velar por la diversidad y la igualdad lingüística, etcétera, y todo en lenguas a nivel regional, minoritario, local, etcétera. No solo las lenguas a nivel europeo, sino también de todos aquellos países que están alrededor de la Unión Europea. Un segundo tópico que está más orientado a promover el patrimonio cultural europeo como el patrimonio cultural europeo y darlo a conocer a nivel internacional, ¿no? Y cómo este patrimonio cultural europeo es un atractivo de la Unión Europea, es una fuente de economía, darlo a conocer al resto del mundo y un poco para también revertir en todo este sentido y potenciar, ¿no?, la competitividad europea a nivel mundial, a nivel de como una entidad, ¿no?, de promoción de este patrimonio cultural que luego genera pues, temas turísticos, etc. Miss Díaz, sorry for the interruption. Señora Díaz, siento la interrupción, le recuerdo que le quedan 15 minutos simplemente. El tercer tópico sí que va mucho más relacionado, que sí ya se había salido en otras convocatorias, mucho más relacionado en todo el tema de cómo las tradiciones, los valores, etcétera, realmente modifican o realmente modifican y encajan y formatean las sociedades y la política actual europea. También muy basado en todo el tema del COVID. Y también aquí hay mucha referencia al tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, en muchos políticos europeos se han implementado las mismas políticas, pero en cada uno la reacción de la ciudadanía y la implementación ha sido muy distinto y ello se debía también a aspectos culturales y de patrimonio. Por tanto, aquí lo que hay que trabajar es un poco cómo todas estas tradiciones, valores, nos afectan a nosotros a nivel de sociedades europeas. Y es un tema muy amplio, por tanto lo podéis enfocar a muchos aspectos distintos, tanto en temas, por ejemplo, de COVID, como muchos aspectos mucho más pues, de cómo encajamos el tema de migraciones, todo el tema de envejecimiento, etcétera. Otro tema que está muy relacionado con el tema de un tema que está muy relacionado con todo el tema de las artesanías y trabajar todos esos temas y cómo también la digitalización afecta a todo el tema de las traditional craft, ¿no?, artesanía, etcétera. Otro tópico que está muy focalizado en todo el tema del ecosistema europeo musical y cómo trabaja ese tema, cómo potenciarlo, etcétera. Otro tópico también muy concreto es sobre todo el tema de cómo potenciar, trabajar, etcétera. Mirar también los efectos que ha tenido sobre el COVID, sobre la industria cinematográfica europea. Otro tópico, aquí está muy relacionado también, aquí sería mucho más ciencias sociales y humanidades también con temas de materiales, ingenierías, arquitectos, etcétera. Es todo el tema de cómo el cambio climático está afectando al patrimonio cultural y qué podemos hacer un poco, qué elementos innovadores y qué maneras sostenibles podemos tener para protegerlo. Y aquí estamos relacionados con temas de materiales, etcétera. Otro tema sería todo el tema de los juegos, los videojuegos, qué afectación tienen en la sociedad europea, tanto el tema de videojuegos como juegos en general y un poco qué papel pueden tener a la hora de generar una sociedad mucho más cohesionada y también como temas de generación de lugares de trabajo, creación de modelos de negocio, todo alrededor de los videojuegos y de los juegos en general. Y el último tópico en este destino estaría muy relacionado con el tema de la New European Bauhaus, que es esta nueva iniciativa europea, un poco de este espacio, ¿no?, de creación donde los investigadores y los artistas y el mundo del arte, ¿no?, trabajan conjuntamente para generar ideas para unas sociedades mucho más inclusivas, ¿no?, para el futuro de nuestras sociedades y sobre todo en el marco, ¿no?, del Pacto Verde, ¿no?, de sostenibilidad, etcétera.
Y el destino 3 sí que estaría mucho más focalizado en las transformaciones socioeconómicas, es decir, construir sociedades mucho más inclusivas, resilientes, sostenibles. Es lo que tiene todo lo que está relacionado con el tema de migraciones, mercado laboral, juventud, sociedades más envejecidas, inclusión, etcétera, y está muy relacionado con el pilar europeo de derechos sociales. En ese sentido hay 10 topics y veremos que son muy distintos entre ellos y también interrelacionados entre todos ellos. El primero, sobre todo, temas de indicadores para el bienestar y para poder desarrollar pues, sociedades mucho más sostenibles a largo plazo. Aquí es un tópico sí que está pidiendo todo el tema de cooperación internacional y todo el tema de justicia medioambiental. Otro tópico mucho más relacionado con todo el tema del mercado laboral y el mercado laboral, todo el tema también, no el mercado laboral, todo el tema de la movilidad espacial a nivel europeo, tanto la movilidad intrarregional entre países y entre países, tanto a nivel y los efectos que esta movilidad tiene a nivel económico, social y cultural, efectos que tiene en el mercado laboral, en la fuga de cerebros y también el impacto que tiene a veces en aquellas poblaciones más vaciadas, ¿no? El tema de urban, rural, interregional, etcétera. Y aquí también muy enfocalizado a trabajar todo el tema de las desigualdades a nivel regional que está generando estas movilidades. Hay otros 2 topics más sobre temas de migraciones. Un primer relacionado con las condiciones de los migrantes a nivel irregular y otro relacionado cómo la población migrante puede participar más y se puede participar más en la comunidad en la cual está residiendo, ¿no? Cómo hacerlos un poco todo el tema de incluirlos mucho más en todos estos procesos decisorios, etcétera, de las poblaciones de acogida. Y en ambos casos la parte de género o una dimensión de cooperación internacional pues es más que recomendable. Por tanto, como Comisión Europea comenta, más que recomendable, es interesante incluir esta dimensión en estos 2 topics. Otro tópico es el empoderamiento a nivel social, de género, económico y cultural. Y otro tópico sería relacionado con todo el tema del mercado laboral y el mercado laboral y la discriminación, mirar cuáles son aquellos elementos, etcétera, que producen estas situaciones y trabajar con ellos. Aquí en este sentido podéis trabajar todo el tema hombre-mujer, migrantes, no migrantes, tema étnico, racial, etcétera. Otros 2 tópicos, un tópico está relacionado también con cómo las competencias laborales realmente tienen un afecto, los skills, las competencias en las necesidades del mercado laboral. Y otro tema también, que es mucho mercado laboral y competencias, otro tema relacionado con la igualdad, que es todo el tema de cómo potenciar, o sea, todo el tema de desigualdades, ¿no? Y todo cómo luchar contra la discriminación, xenofobia, racismo, etcétera, a nivel global y a nivel de los Estados miembros. Luego, ya para finalizar este tópico, otro tópico sobre el tema de migrantes, pero aquí es un poco el tema del retorno y la readmisión de los migrantes irregulares y está muy focalizado en todo el tema de gobernanza a nivel de diferentes países también pueden trabajar estos temas, tanto a nivel interno, políticas, etcétera, como a nivel de los países de origen. Y otro tema es el tema muy distinto, todo el tema de las sociedades envejecidas y sus efectos a nivel socioeconómico, en todos los niveles, a nivel social, de employment, de crecimiento, de los sistemas de salud, etcétera. Se va a decir que la próxima convocatoria de 2023-2024 habrán topics sobre todo el tema de estas sociedades más envejecidas, porque realmente es un reto en el cual la sociedad europea actual pues se está focalizando y la Comisión Europea nos ha comentado que van a haber topics de este tipo en el propio programa marco. Y eso es un poco a grandes rasgos todas las convocatorias que tenéis en este programa. Aquí tenéis un poco los resultados de la convocatoria 2021.
Os los dejo, no tengo mucho tiempo para aquellos que estéis interesados, veáis los que se han presentado, pero veréis que aquellas convocatorias donde hay una parte TIC muy importante, hay un gran interés y se presentan muchísimas propuestas. A nivel de Cultural Heritage, por ejemplo, todo el tema de Cultural Heritage Digital Technologies, hubieron más de 94 propuestas, una gran diferencia con los otros topics. O en la parte de transformaciones había uno sobre TIC y educación, sobre cómo las nuevas tecnologías emergentes estaban afectando los sistemas educativos, que se han presentado 68 propuestas. Siempre que hay topics de TIC, con ciencias sociales, realmente son topics muy atractivos. Hay un gran interés por parte de la comunidad y aquí sí que realmente hay mucho más nivel de competencia en este sentido. Cabe decir que aquí tenéis un poco, un slide un poco de la participación española en el Reto Social 6, que es el precursor, el antecedente de este programa, que a España le ha ido siempre muy bien. Ha sido el primer país en proyectos coordinados y el tercer país en financiación. Aquí tenéis, dentro de este clúster, la Comisión Europea ha creado una newsletter mensual, por si queréis estar actualizados en las nuevas novedades, y decir que como puntos nacionales de contacto somos 3 personas, todos tenemos el mismo correo electrónico y también trabajamos en red con el resto de puntos nacionales de contacto a nivel europeo y por tanto si queréis buscar socios, etcétera, nos podéis utilizar un poco para utilizar este instrumento de partnerships. Y ahora para ir concluyendo de manera rápida, sí que os explicaré este programa y las oportunidades de financiación que hay en este programa de reforzar el espacio europeo de investigación. Este programa es transversal, es un programa no tanto de investigación e innovación en sí mismo, sino de políticas de innovación y de investigación que va a ayudar al resto de programas de Horizonte 2020 a implementar sus convocatorias. Es mucho más de crear instrumentos, mecanismos, conocimientos que va a utilizar el resto de programas en pro de la investigación y de la innovación. Este programa se divide en dos subprogramas concretos. Uno que es el de widening, ampliar la participación, que aquí sí que no voy a hablar porque es un programa un poco para reforzar y ampliar la participación de aquellas entidades y países que están por debajo de los niveles de ejecución de I+D, es decir, sobre todo la parte del este, etcétera, de Europa, y sobre todo son proyectos y convocatorias muy focalizados para que estos países recuperen, ¿no? Y que puedan aumentar su participación e igualarse al resto de participantes europeos. Pero como he dicho, son programas muy focalizados en una serie de países concretos y por lo tanto me voy a centrar más en la parte esta de ERA, que básicamente lo que quiere es una parte muy pequeñita, pero lo que quiere es dar instrumentos, ¿no? Y ayudar a implementar este nuevo comunicado de la Comisión Europea que ya se publicó hace 20 años, ¿no? El nuevo espacio europeo de investigación, que es crear este espacio de libre circulación de conocimientos y de personas y de investigadores, pero que el año pasado se actualizó y es una de las políticas, una de las prioridades políticas de la Comisión Europea actualmente. El nuevo ERA tiene 4 líneas de actuación. Una línea mucho más de priorizar las inversiones y las reformas a nivel político, otra de fomentar el acceso a la excelencia, otra de cómo trasladamos todos estos conocimientos científicos a la realidad y otra de cómo realmente profundizamos todos estos temas del espacio europeo de investigación con temas de género, ética, acceso abierto, etc. Todos estos temas, 4 prioridades del ERA, se trasladan en las 4 prioridades que encontramos en este espacio europeo de investigación, en este programa transversal, y que vemos que son actividades tanto focalizadas a nivel de ecosistemas. Hay actividades focalizadas para nivel institucional, para hacer cambios institucionales dentro de las propias instituciones, más estructural, y también algunas líneas mucho más focalizadas en los investigadores en sí mismo, y en las personas en sí mismo. La convocatoria abrirá el 19 de enero y cerrará el 20 de abril.
el próximo año, pero como he dicho anteriormente, si estáis ya interesados, es comenzar ya a trabajar en estos aspectos. A nivel de los tópicos, os pasaré muy rápidamente. El primer tópico de la parte de inversiones es un tópico muy focalizado, aquí solamente es para policy makers, junto de la Xunta de Galicia o por otras entidades a nivel europeo. Y aquí es un poco fomentar programas conjuntos de investigación e innovación sobre ámbitos temáticos pues, que interesen a diferentes estados miembros o regiones y quieran publicar convocatorias conjuntas. Es un tópico que ya se presentó en la anterior convocatoria. A nivel del segundo objetivo, en esta convocatoria de 2022 no hay ningún tópico. Sí que había habido uno anteriormente sobre hacer una red de gestores de investigación, pero no hay ninguno en este año. Y a nivel en este año, en esta dimensión, sí que hay 3 tópicos distintos. Uno es testar, hacer como un ERA Hub Concept, es decir, hacer estos hubs de innovación e investigación a nivel local o regional, donde las diferentes entidades trabajan conjuntamente en pro de pues, potenciar esta investigación en un ámbito científico concreto o a nivel de región general. Va a ser un piloto y simplemente este proyecto es para hacer para construir la concepción de estos posibles hubs a nivel europeo, que si funciona pues se trasladará y en otros años habrá más convocatorias. Otro es para realmente temas de cooperación internacional y cómo hacer que Europa trabaje más en cooperación internacional y potenciar estos temas, y muy focalizado en las relaciones EU-África. Y otro tema y otro proyecto es cómo trasladar todo el tema de los conocimientos que generamos en todos los proyectos de investigación a las policy makers y que tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Aquí diferentes metodologías, etcétera. Aquí un tema importante es que también engloba un cascade funding, es decir, en este topic se pueden abrir convocatorias de proyectos en las cuales terceras entidades van a prestar estas convocatorias y les va a dar un financiamiento para que hagan actividades. Y ya para finalizar, sí que estaría la parte de Deeper Indiera, que esta es la parte que tal vez os puede interesar más, que esta es la herencia del programa de ciencia con y por la sociedad que había actualmente y que está muy relacionado con el concepto de investigación e innovación responsable, es decir, hacer una investigación cuyos resultados den respuesta a las expectativas, valores y necesidades de la propia sociedad. Aquí integra todos aquellos temas de ciencia abierta, educación científica, ética, género, etcétera, pero también entra con mucha fuerza todo el tema de universidades, todo el tema de las alianzas universidades, cómo potenciar el espacio europeo de educación a través de las universidades, y también todo el tema de potenciar la carrera investigadora, veréis oportunidades de financiamiento en este sentido. Aquí tenéis un poco los ámbitos temáticos que se van a financiar. Tenemos 4 relacionados con ciencia abierta y RRI, 2 sobre Higher Education, 1 sobre educación científica, 1 sobre ciencia ciudadana, 1 sobre educación científica, género y ética. Y aquí sí que veis un poco los proyectos que hay en estos momentos, la propia convocatoria, y veis que hay 4 que ya se habían financiado en el año 2018, que ya se habían publicado en el año 2018 y 2019. Sabemos que hay entidades de Galicia que os habíais presentado, por tanto, si no se había financiado en aquel momento, ahora tenéis una oportunidad para volver a presentar la propuesta, probablemente con algunos cambios que han habido dentro de la propia convocatoria. Uno es más sobre implementar la RRI, la innovación y la investigación responsable en el propio territorio. Otro, todo el tema de cómo hacer más formación en temas de ciencia abierta para los investigadores como piloto. Está muy relacionado también con temas de Maris Closcacuri del programa o también de las alianzas de universidades, etcétera. Otro tema, todo el tema de Open Schooling, un concepto de escuela abierta en las cuales las entidades del territorio trabajan en pro de la educación científica, que aquí sí que vieron también varias propuestas de entidades gallegas. Y luego otro sobre el tema de implementar planes de igualdad de género, que esta es una convocatoria que salió desde el 2014 hasta el 2020,
y en el convocatoria 2021 no hubo ningún topic y ahora vuelve a haber un topic sobre este aspecto. Tener en cuenta que a partir de ahora, para todas aquellas entidades públicas, va a ser obligatorio a partir de la convocatoria de 2022 tener un plan de igualdad de género para poder presentar propuestas. También comentar que todos estos temas de RRI también son transversales, ¿no? Estos temas de género, igualdad, el género, educación científica, ciencia ciudadana, son transversales a todos los demás clústeres de Horizonte Europa. Por tanto, no solo es aquí, sino que los demás clústeres y programas podéis encontrar oportunidades de financiación. Aquí tenéis un poco de la primera convocatoria las estadísticas, los supuestos que se han presentado, un poco los que os presentasteis, podéis ver un poco las propuestas que se hubo presentadas, que se presentaron, un poco para ver cuáles son aquellos topics que son más competitivos o que generan más interés. Comentar que ASPEN nos ha ido muy bien en estos programas, somos el primer país en el anterior programa en número de proyectos financiados, en número de proyectos financiados, no coordinados, pero sí financiados. Aquí tenéis información sobre este nuevo programa y también decir que aquí somos 4 puntos nacionales de contacto. Por la parte de ERA que os he comentado ahora estamos Noelia y yo misma, y por la parte de WADEN tendríamos a Ana Hidalgo, y por la parte de género tendríamos a Almudena Carrero. Y aquí estaría todo por mi parte, más o menos me he pasado creo que un par de minutos, pero cualquier cosa nos podéis contactar, tenéis nuestros correos electrónicos y ahora por Skype, por Teams, etcétera, pues podemos completar una reunión con vosotros, cualquiera de aquellas cosas que habéis detectado que puede ser de vuestro interés, y muchas gracias por todo.